hermanos. Gloria a Dios. Hoy día tenemos una palabra muy linda porque yo creo que nos va a animar a que cada momento, cada uno de nosotros tengamos esto en mente. Yo estoy seguro de que tenemos muchas cosas que hacer, muchas cosas que caminar todavía. Y la palabra de esta mañana, queridos hermanos, titula: Estoy vivo, entonces tengo un propósito. Amén. Estoy vivo, entonces tengo un propósito. Y venía a mi mente aquel, ¿te acuerdas de Descartes, verdad? Seguro que te acuerdas de Descartes y cuál fue el principio que definió, ¿correcto? Cogito ergo sum. ¿Se acuerdan, verdad? Lo llevamos en la escuela, en el colegio. Pienso, luego existo, ¿verdad? Un principio existencialista en el que decía, ¿cómo sé que estoy vivo? Pienso, luego existo. Con el Señor vamos con un principio mucho mayor, en la que nos podemos decir y nos tenemos que decir cada momento, desde que abrimos los ojos por la mañana, en la madrugada, decimos, estoy vivo, entonces tengo un propósito. Gloria a Dios. Alabamos y bendecimos el nombre del Señor, porque aquel momento también que vamos a vivir minuto a minuto en nuestro diario vivir, nos vamos a dar cuenta y vamos a decir, estoy vivo, entonces tengo un propósito. Aleluya. Y aquel momento que yo me acueste, aquel momento que ya esté dispuesto a cerrar mis ojos para descansar por la noche después de una ardua jornada de trabajo, pues en ese momento también me voy a dar cuenta que estoy vivo, entonces tengo un propósito. Así es, queridos. Eso es lo que debemos vivir en todo momento. Estoy vivo, entonces tengo un propósito. Quizá, hermano, yo no sé cuál es la circunstancia en la que estás, pero quizá no has enfermado. Quizás nadie de tu familia tampoco ha enfermado. Quizá nadie de tus amigos haya enfermado con esta pandemia. Quizás alrededor tuyo no has vivido una situación que te haya angustiado. Quizás has recibido noticias de personas un poco más lejanas a tu intimidad, en las que has podido sentir dolor, pero no ha angustiado tu corazón de una manera como alguien que perdió a su papá o alguien que perdió a su hijo. Quizás no has enfermado, pero quizás has visto a alguien muy cercano tuyo que ha sufrido mucho y hasta ha podido fallecer. Yo no sé qué circunstancias has vivido o estás viviendo en este momento, querido hermano. Quizá has enfermado. Quizá has enfermado, pero no fue grave. Quizás saliste de la enfermedad sin mayores preocupaciones, para la gloria de Dios. Gracias a Dios. Quizá has enfermado, hermano. Quizás has enfermado y ha sido muy duro. Quizá has enfermado y has sufrido demasiado. Quizá hasta en ese proceso de enfermedad has podido haber escuchado un diagnóstico no muy prometedor para seguir vivo, pero estás vivo. Quizá, hermano, has enfermado y tú mismo has podido pensar, has podido sentir de que pudo haber sido los momentos finales de tu vida. Pero si estás escuchando esta prédica, si estás escuchando este mensaje, es que estás vivo. Alabamos al Señor, ¿verdad? Gloria a Dios, porque estamos vivos. Y si estamos vivos, entonces tenemos un propósito. Si el Señor está permitiendo que vivamos, cualquiera sean nuestras circunstancias, sanos o enfermos o rehabilitados o ya sanados, queridos hermanos, tenemos un propósito que cumplir. El día de ayer yo me encontré con un hermano y conversábamos sobre esto.
¿Por qué estamos vivos, queridos hermanos? ¿Por qué aún estamos compartiendo? ¿Por qué otras personas ya están durmiendo? ¿Por qué otras personas ya descansan ahí en paz? El Señor tiene sus propósitos con todos ellos. Y el Señor tiene sus propósitos con todos nosotros. Aleluya. Estamos vivos. Estoy vivo. Entonces tengo un propósito. Queridos hermanos, quiero que tengamos claro. Quiero que esta mañana discernamos con mucha claridad, con mucho detalle, los propósitos que yo debo cumplir porque yo estoy vivo. Y es muy sencillo, querido hermano, nada más vamos a poner en orden tal vez, o los vamos a desempolvar, o los vamos a aclarar, o por ahí nos vamos a enterar. Pero, queridos hermanos, estoy vivo. Entonces tengo un propósito. ¿Propósito con quién? ¿Propósito con quiénes? Y eso es lo que vamos a aclarar el día de hoy. Yo en primer lugar, queridos hermanos, tú en primer lugar, querido hermano, querida hermana, tienes un propósito con Dios. Amén. Un propósito con Dios. El principal propósito es con Dios. El principal propósito por lo que estás vivo es amar a Dios. Es vivir en una permanente adoración a Dios. Estás sano, hermano. Estás enfermo, hermano o hermana. Has sido sanado de una grave enfermedad. Estás vivo. Y tu primer propósito es adorar al Señor desde que abres los ojos hasta que los vuelves a cerrar al final del día para descansar. Gloria a Dios. Es tu principal, es mi principal propósito. Amar a Dios. Y ese amor hacia Dios y esa entrega, esa adoración al Señor, quiero nada más ponerte 3 pilares fundamentales de lo que debería significar el propósito con Dios. El principal propósito por el cual estamos vivos. Porque la palabra del Señor nos dice que hemos sido creados para alabar a nuestro Señor, para adorar a nuestro Padre. Ese es el principal propósito. Ese debe ser el motivo de nuestra vivencia aquí en la tierra. Adorar a mi Padre Celestial, a Jehová de los ejércitos. ¿Y cómo voy a adorarlo? Nada más vamos a también clarificar aquellos 3 pilares que definen, que me aclaran de qué manera yo voy a amar a Dios, de qué manera voy a cumplir el propósito de mi vida para con Dios. Y el primer pilar, queridos hermanos, es que yo debo tener siempre un corazón agradecido. Un corazón agradecido con Dios. Estás vivo, hermano. Estás viva, hermana. Entonces tienes que agradecer al Señor. Porque ese es el don más precioso que el Señor nos dio aquí en la tierra. El don de la vida. Gloria a Dios. Y por lo tanto debemos ser agradecidos. El solo hecho de que en este momento estés escuchando este mensaje. Gloria a Dios. ¿Verdad? Entonces, dentro de tu propósito para con Dios es tener un corazón agradecido. Segundo pilar. El segundo pilar de mi propósito con Dios es alabarlo. Alabarlo en todo tiempo. Estás viviendo momentos de angustias, alaba al Señor. Así es. Cántale alabanzas. Dile que Él es un Dios bueno. Dile que Él es un Dios todopoderoso. Dile que Él es un Dios que lo imposible lo hace posible. Bendito es su nombre. Así es. Entonces, en ese propósito que como hijos de Dios tenemos para con Dios, porque estamos vivos, es tener un corazón agradecido y es tener un corazón de alabanza, de permanente alabanza al Señor.
Porque estás vivo, hermano. Porque estamos vivos. Y el Señor nos permite caminar todavía aquí porque quiere escuchar nuestro corazón agradecido. Dad gracias a Dios por todo, dice la palabra del Señor. Por todo. No dice que cuando te vaya bien nomás, ¿verdad? Ya lo sabemos. Da gracias a Dios por todo. Y vamos a tener un corazón agradecido. Queridos hermanos, yo quiero que esta frase, así como no te olvidas aquel cogito ergo sum, ¿no es verdad? Por lo menos para mí esa frase, aunque está en latín, nunca la olvidé. Cogito ergo sum, pienso luego existo. Así fue. Nos enseñaron muy bien aquellos maestros en nuestras escuelas. Pues aquí tenemos al maestro del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos está enseñando hoy que me dice, estás vivo, entonces tienes un propósito. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. No tenemos que aprenderlo ni en latín. Estás vivo, entonces tienes un propósito. Queridos hermanos, agradecer a Dios, alabarlo a Dios. Y el tercer pilar es obedecer a Dios. Y obedecer a Dios es conocer su palabra. Porque ¿qué cosa voy a obedecer si no sé lo que me dice que debo obedecer? ¿En qué cosas le voy a hacer caso a mi papá si no le he escuchado a mi papá las instrucciones que me ha dado? Yo siempre quiero ser bueno, pero a veces queremos ser buenos sin haber escuchado las instrucciones que yo necesito saber para saber hacer lo bueno. Muchos ahí dicen, no, yo creo en Dios, pero no lo conocen, querido. No saben lo que a él en detalle le gusta y lo que no le gusta, ¿verdad? Es como cuando nuestros papás, y a mí me ha pasado mucho, soy papá de 3 hijos, y cuando le decimos a nuestro hijo, hijito, pórtate bien. Oye, es un mensaje tan complicado para el niño. Hijito, pórtate bien. Y hasta el hijo nos puede mirar y nos dice, ¿y papá qué es portarse bien? Entonces ahí es donde nosotros le debemos explicar a detalle, ¿verdad? De acuerdo a las circunstancias. Porque cuando estamos jugando y cuando con nuestros hijitos varones ahí nos estamos lanzando a la cama y estamos midiendo fuerzas, no le vamos a decir, hijito, no me hagas doler, o sea, ten cuidado, ¿verdad? Hay más tolerancia, porque las reglas en esas circunstancias son distintas a cuando nuestros hijos están sentados a la mesa y estamos en aquel momento de orar, de dar gracias a Dios por los alimentos, y en ese momento pues mi hijo no puede estar tratando de ahorcarme, ¿verdad? Ahí jugando con las manos, es otra circunstancia. Entonces, portarse bien tiene su referencia de acuerdo a las circunstancias, pero en todo momento debe reinar en tu corazón la benignidad, ¿cierto? Dios no nos ha dicho solamente pórtense bien. Aquí nos ha dicho pórtense bien, pero aquí están las instrucciones detalladas de cómo debes portarte bien. Absolutamente. Inclusive Pablo nos dice, ¿cierto? Me he hecho loco para estar con los locos. Me he hecho tonto para estar con los tontos. Es decir, me he hecho sabio para estar con los sabios. Es decir, de acuerdo a las circunstancias, él se portaba bien. ¿Cuál era su propósito? Alabar al Señor, adorar al Señor, agradecer al Señor. ¿Cuál era su propósito principal? Amar a Dios, queridos. Estaba vivo Pablo, estaba vivo. Y su propósito principal era amar al Padre. Y ese es nuestro propósito. Ese debería ser el propósito principal tuyo y mío. Estoy vivo, entonces tengo un propósito. Recuerda esto siempre, hermano. Recuerda, aunque vayas al mercado, aunque tomes un taxi, aunque estés caminando solo en la calle, aunque estés manejando, ese momento toma atención de tu existencia y di, estoy vivo, entonces tengo un propósito. Y tu principal propósito es con Dios. Es con Dios. Amén. Entonces, queridos,
principal propósito de lo que estoy vivo, gracias a Dios, es agradecerle, alabarlo y obedecerle. Con esas tres cosas yo te aseguro, no porque yo lo haya descubierto ni lo haya dicho, sino porque el Señor nos lo ha enseñado en sus instrucciones. Si hacemos esa manera, queridos, si cumplimos ese propósito, Dios nos ha confirmado acá de que se siente amado. Seguramente tú has dicho, yo amo a Dios. Sí, Dios se va a sentir amado cuando tengas ese corazón agradecido, cualquiera sea tu circunstancia, cuando lo alabes a tiempo y destiempo y cuando lo obedezcas en todo y en cada minuto que vives y caminas aquí en la tierra. Gloria a Dios, queridos hermanos. Estoy vivo, entonces tengo un propósito con Dios. Así es. Segundo propósito. Si estoy vivo, queridos, yo tengo un propósito conmigo mismo. Así es. Conmigo mismo. Yo debo tener un propósito definido, clarísimo, queridos, de que debo crecer espiritualmente. No basta con solamente saber que Dios existe. No basta con solo saber que Jesucristo murió y resucitó. No basta solo saber que el Espíritu Santo está con nosotros y nos anhela. Es importante saber esas cosas, muy importante. Pero no basta. Yo debo profundizar cada uno de esos temas. Yo debo crecer espiritualmente. Yo debo tener un propósito conmigo mismo. El propósito con Dios es un propósito que yo como hijo de Dios tengo con Él. Además, si estoy vivo, yo debo tener un propósito conmigo mismo. Y eso es lo que tú te debes preguntar cada momento, queridos. Estoy vivo, entonces tengo un propósito conmigo mismo. Yo debo crecer espiritualmente, porque yo soy templo del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor, queridos. Yo soy templo del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo mora en mí, yo debo darle las condiciones al Espíritu Santo de santidad para que el Espíritu Santo sea cada día un fuego más encendedor dentro de mí, queridos. Que sea un fuego más brillante, que sea un fuego más intenso, que sea un fuego que queme a todos los que están a mi alrededor. ¿Por qué? Porque yo soy el templo del Espíritu Santo y yo debo tener un propósito individual conmigo mismo, de que yo debo crecer en mi espíritu. Más que estar preocupado si yo crezco en estatura, si yo estoy engordando, si yo estoy enflaqueciendo, si me estoy envejeciendo, si ya tengo patitas de gallo, si me estoy arrugando o si cualquier cosa, querido, es tu cuerpo, es verdad, lo debes cuidar porque somos templo del Espíritu Santo, pero el crecimiento espiritual es fundamental porque ya hemos aprendido, el espíritu es como el núcleo de nuestra esencia, luego viene la segunda capa que es nuestra alma y la tercera capa que es nuestro cuerpo, este hardware, ¿verdad? Entonces, si ese núcleo que es nuestro espíritu está plenamente habitado por el Espíritu Santo, querido, va a reflejar en mi alma, va a reflejar en mi cuerpo y tú vas a ser aquella brasa, aquel fuego que va a quemar por el Espíritu Santo todo lo que esté a su alrededor y vas a ser usado con amor, con misericordia, con poder, todo lo que el Señor quiera hacer contigo. Amén. Estás vivo, hermano. Estás viva, hermana. Tienes un propósito contigo mismo. Debes crecer espiritualmente. ¿Cómo crezco espiritualmente? Solo para desempolvar, hermano. No te estoy enseñando, no estamos aprendiendo nada nuevo. Solo estamos teniendo claras esas ideas porque de acuerdo a las circunstancias y al momento que estamos viviendo en este planeta, queridos, tenemos que darnos cuenta de que el estar vivo es un don precioso que ahorita lo seguimos manteniendo en nuestras manos. Y por lo tanto debo cumplir los propósitos que yo tengo encomendados. Y el segundo propósito encomendado es que yo debo crecer espiritualmente. Y debo crecer leyendo su palabra. No hay como yo no crezca, hermano, si yo no leo su palabra.
¿Tú crees que vas a crecer espiritualmente sin recurrir a la palabra del Señor? Hermano, te estás mintiendo. Te estás engañando en tu orgullo, en tu soberbia, en tu autosuficiencia, en que te crees muy intelectual, que te crees muy entendido en el asunto. Querido hermano, lo primero que el Señor quiere de cada uno de nosotros es humildad. Es humildad y recurrir a la palabra del Señor para que yo sea instruido por el Espíritu Santo. Y debo crecer en mi espíritu. Debo leer su palabra. Debo hablar con Dios. Debo comunicarme seguido con Dios. Si yo quiero estrechar mi intimidad con alguna persona de mi alrededor, ¿qué hago, hermanos? ¿Qué es lo que hago? Busco a esa persona y converso con esa persona. Y si quiero que esa intimidad sea aún más estrecha, queridos, le abro mi corazón, ¿verdad? Y le digo lo que sufro, le digo lo que me alegra, le digo lo que me está pasando. Y es eso. Y entonces, queridos, cuando yo llego a esa profunda intimidad con alguien a mi alrededor, que puede ser mi esposa, que puede ser un amigo, una amiga. Entonces, hermanos, ¿qué fue lo que sucedió? Entonces, quiere decir de que yo estoy conversando, estoy expresando mis sentimientos profundos, mis pareceres, mis razonamientos profundos, mis dudas, mis incertidumbres, o mi certeza, o mi seguridad, o mi fe. Esa intimidad, queridos, es la que el Señor quiere que tengamos nosotros con Él. Nosotros sabemos que Dios existe, pero estoy en esta distancia de Dios. Dios quiere que estemos así, apretados con Él, para que Él escuche de nuestra boca qué es lo que necesitamos, qué es lo que hemos recibido de sobra, qué es lo que podemos necesitar, qué es lo que quiero, qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que me genera dudas, qué es lo que me genera miedo, qué es lo que me genera seguridad, qué es lo que me genera incertidumbre. Queridos, estás vivo, estás viva, hermanita. Tienes un propósito que cumplir contigo misma, contigo mismo, hermano. Y es crecer espiritualmente. Crecer espiritualmente, queridos hermanos, leyendo la palabra del Señor, porque no puedo crecer espiritualmente si no voy y sé el carácter que tiene Dios. ¿Cómo voy a conocer a mi esposa si no sé qué es lo que le enoja y qué es lo que le gusta? Entonces, hermanos, aquí está el carácter del Señor. Aquí está expresado todo el detalle de quién es nuestro Padre Celestial, y a ti te corresponde, a mí me corresponde, en mi propósito personal, porque estoy vivo, crecer espiritualmente, conociendo a este Dios maravilloso, a este Dios misericordioso, orando, ¿verdad? Así como el conocer a Dios, así como el propósito principal de amar a Dios, le pusimos 3 pilares: de agradecerle, de alabarlo y de obedecerle. El propósito, hermano, hermana, que cada uno de nosotros deberíamos tener para crecer espiritualmente es leer la palabra del Señor, es orar, conversar con nuestro Padre Celestial, y la tercera es ayunar. Ayunar por propósitos espirituales. 3 pilares fundamentales para que yo crezca espiritualmente, porque estoy vivo y yo debo crecer. Yo debo crecer, hermanos. Yo no puedo quedarme en solo saber que hay un Dios que es bueno. Yo debo querer saber cuál es el límite de la bondad que tiene mi Dios. Y seguro que no vamos a llegar a ese límite, pero mientras más profundo andamos, más maravilloso se hace este Dios celestial, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, primer propósito: estoy vivo,
estoy vivo, entonces tengo un propósito. Entonces tengo un propósito. Tengo un propósito para con Dios, tengo un propósito para conmigo mismo. Tercer propósito, queridos hermanos, es también esta estructura de los propósitos, también tiene tres columnas. Tres columnas. Y el tercer propósito es el propósito con mi prójimo, con quienes me rodean. No puedo yo tener un propósito maravilloso con mi prójimo, porque el segundo principal mandamiento me dice que yo debo amar a mi prójimo como a mí mismo, ¿verdad? Por eso el segundo propósito es amarme a mí mismo, porque ¿cómo voy a amar a mi prójimo si yo no me amo? Yo debo amar a mi prójimo como me amo a mí mismo. Yo debo querer el crecimiento espiritual de mi hermano que está a mi lado, de mi hermana que está a mi lado, llámese esposa, llámese hermana, llámese mamá, llámese papá, abuelito, abuelita, llámese mis hijos, los que están a mi alrededor. ¿Cómo yo voy a encontrar el propósito de que ellos crezcan espiritualmente si yo no crezco? ¿Qué voy a darles de comer espiritualmente hablando si yo me estoy muriendo de hambre? No funciona, ¿verdad? Yo debo crecer espiritualmente y ese crecimiento espiritual va a rebalsar porque el Señor me va a usar para que yo en esta vivencia que tengo en este mundo, en cada día que paso en este mundo, mi propósito para mi prójimo, para mi familia, para mis amigos, para la sociedad, debe ser de que yo debo estar totalmente apasionado en que los que me rodean deben crecer espiritualmente. Gloria a Dios. Aleluya, queridos. Yo estoy seguro que al lado de tu vida tenemos familia, de que nos gustaría que tengan otro conocimiento o mayor conocimiento de este Dios maravilloso, ¿verdad? Y queremos convertirlos y queremos entregarles este evangelio, este ministerio de la reconciliación que nuestro Señor Jesucristo nos entregó. Y a veces nos emocionamos porque queremos que ellos conozcan también de la manera como yo lo conozco, porque estoy viviendo bendiciones, porque estoy creciendo, porque estoy viendo la gloria de Dios manifestada en mi vida, porque recibo milagros, porque recibo grandes bendiciones. Por lo tanto, si el amor vive en mí, ese amor lo quiero compartir con todos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y cómo quiero expresar ese amor a mis hermanos? Viéndolos crecer espiritualmente. Por eso nos afanamos, por eso nos preocupamos, por eso planificamos, por eso hacemos proyectos de cómo voy a evangelizar, de cómo voy a llevar la palabra a los demás. Y vamos por puntos, queridos hermanos. Este propósito para con mi prójimo tiene que estar basado en mi testimonio. En mi testimonio, en tu testimonio. Porque si nosotros escuchamos ahí en la sociedad, y tal vez lo has escuchado tú, hermano, yo lo he escuchado, que nosotros los cristianos andamos en la lupa de todo el mundo. Y en especial de nuestra familia, que tiene otras doctrinas. Y cuando cometemos un solo error, dicen, así son estos cristianos, estos aleluyas, mira lo que hacen, mira lo que dicen, mira cómo me tratan. Pero es evidente también, queridos hermanos, de que muchas de esas acusaciones son falsas. Lo que te tienes que asegurar tú y lo que yo me tengo que asegurar, hermanito o hermanita, es de que esas acusaciones sean falsas. Así es. De que si alguien nos apunta con el dedo, no tenga justificativo. Y a ti y a mí el Señor nos justifique. Exacto. Por eso es que un gran propósito de mi vida es crecer espiritualmente. Y si yo crezco espiritualmente, voy a tener las características, el carácter de Jesucristo. Jesucristo fue criticado,
lo quisieron discriminar, querido, a Jesucristo hasta lo crucificaron y lo mataron. Pero ¿quién tuvo justificativo de Dios para que todo lo que le apuntaban a Jesucristo sea cierto? Nadie. Y Jesucristo, a pesar que recibió tanta crítica, tanto insulto, tanta humillación, el Padre lo justificó en todo momento. Entonces, queridos hermanos, ¿cuál es tu testimonio? Verdaderamente, los que te rodean pueden decirte, pueden tener en su corazón un concepto de que realmente tú, por llamarte cristiano, das un testimonio de amor. Es un gran desafío hermanos. Así como lo es aquel propósito de amar a Dios, así como lo es aquel propósito de amarme a mí mismo, es un gran desafío el propósito de amar a mi prójimo. Así es. Entonces, hermanos, estoy vivo. Entonces tengo un propósito. Tengo un propósito. No hay duda. No hay duda, hermano. Estás vivo. Yo estoy seguro que estás vivo. Estás escuchando. Por lo tanto, tienes un propósito. Tienes un propósito con Dios, tienes un propósito contigo mismo y tienes un propósito con tu prójimo. Y cada uno de esos propósitos tiene su entrega. Cada uno de esos propósitos tiene su sacrificio y tiene sus bendiciones. Queridos hermanos, cumplamos ese propósito. Y en el propósito de mi prójimo, que mi testimonio, queridos, sea pues un testimonio santo. Que mi testimonio, ya sea en mi caso como esposo, como papá, como hijo, porque tengo mi mamá, como hermano, tengo hermanos, como tío, hasta tío abuelo ya soy. Queridos, que todos ellos vean en cada uno de nosotros, ellos son distintos. Se comporta distinto. A veces no te quieren decir que te comportas bien o mejor. No. Pero cuando ya notan la diferencia, no, es diferente, es distinto. Son medios raros. Gloria a Dios, queridos. Estamos haciendo la diferencia. La estamos haciendo. Y eso es lo que debemos lograr. Que ese detalle especial que vean en nosotros sea algo que les llame la atención para crecer. Ese es el punto, hermanos. Porque debe llamarte la atención, querido hermano, querida hermana, que si encuentran aquel detalle en el que ellos se decepcionan de Dios, tienes que tomar cuidado. Tienes que tomar cuidado y hacer una autoevaluación, porque, hermano, si tú eres motivo de tropiezo para tus hermanos, tienes que ese momento llamar tu atención hacia ti mismo y decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Puede ser que no estés haciendo nada mal y que la acusación que te están apuntando sea una acusación falsa, pero solo tú vas a saber eso. Dios conoce hasta la última fibra muscular que tienes ahí en tu corazón. Dios conoce hasta el último pensamiento e intención que tienes en tu corazón. ¿Quieres engañarte tú? ¿Quieres engañar a los demás? Puedes hacerlo. Pero a Dios, queridos, sabemos que no podemos hacerlo. Entonces tengamos cuidado. Tengamos cuidado que nuestro testimonio, queridos, es la manera, la primer manera de amar a mis hermanos. Es el primer paso, es el fundamento. Porque yo puedo ser un gran orador, yo puedo ser un gran hablador, queridos hermanos, coherente, una persona que hable del evangelio con mucha seguridad, con mucho conocimiento,
Pero queridos hermanos, si yo no vivo esa palabra, si yo estoy predicando no mientas y mis hijos en mi casa saben que soy un mentiroso, si en la casa mi esposa sabe que soy un violento, queridos, ¿cómo puedo yo tener esa fortaleza en la palabra que sale de mi boca si sé que alrededor mío la gente sabe cómo soy yo? Eso es, queridos hermanos. Estoy vivo. Entonces tengo un propósito con Dios. Y ese propósito con Dios, querido, de alabarlo, de agradecerle, de obedecerle, tiene una promesa maravillosa que viene sobre nuestras vidas, vida eterna al lado de nuestro Padre Celestial. Levanta tus manos, hermano, hermana, y di gloria a Dios. Gracias, Señor. Bendito es tu nombre. Estás vivo, tienes un compromiso contigo mismo de crecer espiritualmente. Tienes que crecer, no puedes quedarte ahí. No importa si hasta este día, si hasta este momento no has crecido, hermano. La palabra del Señor no viene a recriminarte por lo que no has hecho. La palabra del Señor viene para animarte que a partir de ahora hagas las cosas mejor para el Señor. Es todo. La palabra del Señor no quiere hacerte sentir culpable de nada. La palabra del Señor quiere darte esperanza de que tú puedes cambiar y ser mejor. Ese es el mensaje de Dios. Cuando el hijo pródigo le llega al padre, el padre le recrimina de algo, de todo lo que gastó, de a qué se dedicó, qué fue lo que comió. No lo riñó de nada, no le llamó la atención de nada. El padre solo se puso feliz y dijo: aquí hacemos una fiesta porque el hijo que estaba perdido está vivo, ha vuelto a casa. Querido, estamos vivos y tenemos un propósito. No habíamos hecho ningún propósito antes. No importa, hermano. No importa, hermanita. No nos angustiemos si no hemos hecho lo mejor antes. Pero sí, animémonos. Pero sí, tengamos esas ganas, ese caminar por delante, ese preparar el camino del Señor. Porque a partir de ahora podemos hacerlo bien. A partir de ahora puedo cumplir mi propósito con el Señor de la mejor forma, agradeciéndole por todo, alabándolo en todo tiempo y obedeciendo lo que Él quiere que yo le obedezca. No has hecho nada por el propósito de ti misma o de ti mismo. Hoy es el momento de empezar. Hoy es el momento de buscar el crecimiento espiritual. Leeré la palabra, oraré al Señor, ¿verdad? Y ayunaré por propósitos espirituales. Queridos, la palabra del Señor siempre es una palabra de esperanza, una palabra que nos anima, no que busca avergonzarnos, sino que busca que crezcamos. Gloria a Dios. Y el propósito para tu prójimo, aunque quizá por ahí tus circunstancias no están todavía para que enseñes a tu prójimo, pero no, cuidado con esto que estoy diciendo, no porque no seas capaz, no porque no tengas la capacidad, porque la capacidad no viene de ti para que enseñes el evangelio a los demás. La capacidad viene de Dios, ¿no es verdad? Dios no escoge a los capacitados, Dios capacita a los escogidos. Ese es el propósito del Señor. Entonces, me refiero a que tal vez por ahí estás postrado en cama, por ahí estás aislado. Pero a pesar de eso, queridos hermanos, que en esa intimidad de oración, de conversación con el Padre, de tu crecimiento espiritual, queridos, el Señor va a revelarte, te va a decir con toda claridad la dirección, el norte, la manera de cómo evangelizar a los que estén a tu lado. ¿Por qué? Porque el Señor quiere usarte con poder y autoridad. Y el Señor en esa intimidad te va a revelar, querido hermano, y te va a decir, te va a expresar su voluntad para tu vida, el propósito que Él tiene para contigo, para evangelizar a quienes están a tu lado. Y es lo que siempre digo, queridos hermanos, debemos evangelizar 24/7, 24 horas, 7 días a la semana. Debemos evangelizar.
y algunas veces debemos hablar. Así es. Nuestra evangelización no siempre, es más, la mayor de las veces no está basada en que yo hable de la Biblia. Mi evangelización, queridos hermanos, está basado en su mayoría en mi testimonio. ¿Cómo soy como persona conmigo mismo? ¿Soy descuidado? ¿Busco crecer espiritualmente? ¿Cómo es mi testimonio como esposo? ¿Cómo es mi testimonio como familia? ¿Soy el sacerdote de una familia? ¿Qué piensan las ovejitas de mi hogar sobre este sacerdote? Sobre tú que eres sacerdote. ¿Qué piensan tus hijos? ¿Qué opinión tienen tus hijos? Ese es el testimonio, queridos. ¿Cómo es mi matrimonio? ¿Cómo es mi familia? Dice la palabra del Señor que yo no puedo querer administrar una iglesia si no he sabido administrar mi familia. Lo dice la palabra, queridos, no lo dice el pastor José Luis. Está aquí. Yo quiero llevar adelante un ministerio, queridos hermanos. ¿Cómo puedo hacerlo si no sé manejar mi familia? Si no sé administrar en ese amor de Dios a mi familia. ¿Cuál es tu testimonio? ¿Cuál es mi testimonio? ¿Me puedo equivocar? ¿Puedo fallar? Puedo, queridos hermanos. Quizás no con la intención de fallar o de equivocarme, pero no soy impecable. Tú no eres tampoco impecable, pero tenemos la oportunidad del arrepentimiento, tenemos la oportunidad del perdón, tenemos la oportunidad de la misericordia, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, estoy vivo. Entonces tengo un propósito. Tengo un propósito con Dios, tengo un propósito conmigo mismo, tengo un propósito con mi prójimo. 3 propósitos claramente identificados. Con mi prójimo tengo que vivir con ellos, especialmente de mi testimonio. Como persona, yo como pastor, como hermano tuyo, como en mi trabajo como empresario, mi testimonio tiene que ser. La gente que trabaja conmigo debe decir también una opinión favorable si es que yo me llamo hijo de Dios. Y si no están opinando eso, queridos hermanos, algo debe llamar mi atención y debo hacer una autoevaluación. Humildemente, ¿verdad? Queridos hermanos, estoy vivo, entonces tengo un propósito. 3 propósitos: con Dios, conmigo mismo y con mi prójimo. Son los 3 pilares fundamentales de por qué estoy vivo. El Señor te sacó quizás de una enfermedad muy dura, querido. No es para que sigas viviendo de la misma manera. No lo es. Es porque el Señor quiere hacerte dar cuenta, hermano, hermana, de que tienes 3 propósitos que cumplir porque te ha permitido vivir todavía. Tú que nunca has enfermado, no es para que también digamos, voy a seguir haciendo lo que me da la gana. No. Está mostrándonos el Señor alrededor nuestro que debemos cambiar. Que si estamos vivos y si la enfermedad no ha tocado nuestras vidas, debemos glorificar al Señor y dar gracias al Padre. Y plantearnos nuevamente los propósitos que tenemos como hijos de Dios. Cualquiera sea tu circunstancia, hermano, hermana, estás vivo y por lo tanto
A partir de hoy nos tenemos que replantear los propósitos en nuestras vidas. No podemos, hermanos, y con esto terminamos, no podemos, hermanos, hermanas, avanzar en nuestros propósitos. Yo no puedo madurar mi propósito con Dios, crecer con Dios. Yo no puedo crecer en mi espíritu. Yo no puedo crecer con mi prójimo, querido, si yo tengo cosas pendientes con cada uno de ellos. Debemos ponernos a cuentas. Debemos hacer borrón y nuevas cuentas. Debemos dar la vuelta a la página y empezar en una página en blanco. Blanquitas así, nuevita. Por lo tanto, querido hermano, querida hermana, como estamos vivos, vamos a hacer borrón y cuenta nueva. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo, hermano, hermana? Porque yo no me sentiría bien que yo quiera crecer con Dios cuando he hecho muchas cosas que no han estado de acuerdo con Dios y no he pedido perdón. Yo no puedo avanzar en el propósito conmigo mismo si yo tampoco me he perdonado de muchas cosas que he hecho mal para mí. No puedo. Yo no puedo avanzar con mi testimonio y en el propósito que tengo con mi prójimo si yo tengo cosas pendientes con mi prójimo. Debemos hacer un borrón y cuenta nueva. Debemos dar la vuelta a la página, pero no la vamos a dar la vuelta a la página de manera sin vergüenza. Vamos a dar la vuelta a la página pidiendo perdón y arrepintiéndonos por lo que no hicimos bien. Yo estoy seguro, hermano, hermana, que tú, yo, tenemos cosas pendientes y debemos pedir perdón, ¿verdad? Dice la palabra del Señor en Primera de Juan 1:9, versículo muy conocido. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gloria a Dios. Gracias, Padre, por tan inmensa bondad y misericordia. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si no perdono, si yo debo algo a alguien, si yo he hecho cosas que han ofendido a otras personas, dice la palabra del Señor en Mateo 6, verso 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Si nosotros perdonamos a los hombres lo que nos han hecho, dice la palabra que el Padre entonces va a perdonar también nuestros pecados. ¿Te das cuenta? Para que mis pecados sean perdonados por el Padre Celestial, yo debo perdonar a los hombres que me han ofendido. Y el verso 15 dice lo siguiente: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, es decir, pero si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Querido, no se está inventando el pastor, está en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versos 14 y 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y vamos a leer por último el libro de Hechos, capítulo 3, verso 19 y 20. Dice así: así que, concluye, ¿verdad? Conclusión: arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Aleluya.
Arrepentíos y convertíos. Dos cosas, hermanos. Arrepintámonos de nuestros pecados y convirtámonos. Hagamos ahora las cosas bien. Amén. Querido hermano, yo estoy seguro, yo estoy segurísimo que estás vivo. Estás vivo, hermano. Has escuchado todo esto y estás vivo, vivito y coleando, como dicen. Por lo tanto, tenemos un propósito que cumplir. Y vamos a empezar esta página en blanco, pues dándole la vuelta. Dándole la vuelta a aquella que está toda manchada, toda borroneada. Aquella que está con muchas impurezas y suciedades. Y yo te invito, hermano, hermana, que cerremos nuestros ojos, oremos al Padre y nos humillemos en su presencia, pidiendo perdón por lo que hemos hecho mal. Vamos a también proponernos pedir perdón a aquellas personas que hemos ofendido, que nosotros hemos hecho daño. Vamos a proponernos pedirles perdón. Y vamos a perdonarles a aquellas personas que nos han herido. Vamos a empezar blanquitos como la nieve. ¿Quieres? Blanquitos como la nieve. Yo quiero. Si tú quieres, hermano, hermano, cierra tus ojos y ora conmigo. Amado Señor, vengo a ti, Señor. Me postro ante tu presencia y declaro con mi boca que he pecado. Que he pecado contra ti, Señor. Me he equivocado en muchas cosas para contigo. Vengo a confesarte, Señor, que he pecado contra mí mismo. Yo mismo me he hecho daño. He hecho daño a mi cuerpo. He hecho daño a mi alma. Y he hecho daño a mi espíritu. Lo confieso, Señor, delante de ti, delante de tus ángeles, delante de mis hermanos. Padre amado, también confieso que he hecho daño a muchas personas con mis actitudes, con mis palabras, y he tenido, Señor, pensamientos impuros. He tenido, Señor, sentimientos inicuos, malos, Señor. Y delante de ti, Padre, los confieso que no han sido buenos y que estoy arrepentido. Asimismo, Padre, expreso desde el fondo de mi corazón que yo perdono a toda persona que me ha hecho daño. Absolutamente a toda. Por más grande que haya sido su ofensa, su herida que ha causado en mi corazón, yo esta mañana la perdono. Declaro con mi boca perdón sobre esas personas. Gracias, Señor. Padre amado, permíteme ser valiente y pedir perdón a aquellas personas que yo he herido. Padre amado, me abandono en tus brazos porque quiero empezar una nueva etapa en mi vida. Quiero empezar blanco como la nieve. He venido a ti de color escarlata, pero tú eres un Dios de misericordia. Perdóname, Señor. Ten misericordia de mi vida. Aquí están mis manos, Señor. Límpialas. Aquí está mi corazón, Señor. Purifícalo. Aquí está mi mente, Señor. Inúndame con tu palabra, con tu sabiduría, con tu conocimiento.
quiero ser, Padre, un buen hijo tuyo. Así también, amado Señor, yo declaro con mi boca, yo confieso de que Jesucristo es mi Señor, es mi amo, es mi Dios y mi Salvador. Y que tú, Padre Santo, lo has resucitado al tercer día. Gracias, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te lo pido, te ruego. Gracias, Señor. Bendito es tu nombre. Haz de mí, Señor, lo que tu voluntad desea. Heme aquí. Dile al Señor, hermano, heme aquí para cumplir cada uno de tus propósitos. Amén. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Padre. Alabanza.